Bien, buenos días, bienvenidos. Bienvenidos otra vez a una nueva videoconferencia. Vamos a comenzar de una vez para que podamos aprovechar el tiempo. Me indican si en caso de que tengan problemas para visualizar la pantalla. ¿Me miran bien? Sí, Ok, listo. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, miren, muchas veces nosotros hay cosas que ocurren a nuestro alrededor que en realidad no nos percatamos mucho. Nosotros nos hemos creado, digamos, los seres humanos, nos hemos creado un mundo muy humano, ¿verdad? Un mundo muy humano en el que lastimosamente solo pensamos en nosotros mismos, ¿verdad? Como especie, solo los humanos. Creemos que el mundo gira a nuestro alrededor y nos olvidamos de todo lo demás. Em, en ese mundo humano que nos hemos creado nosotros como especie, como civilización, bueno, hemos construido, hemos creado muchas cosas. Por ejemplo, esta imagen que ven ahí es una fotografía de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que es la muralla china, la gran muralla china, ¿no? Esta es una edificación humana que fue construida por una dinastía china hace miles de años y que pues básicamente tenía como por objetivo separar los dominios de, de los que gobernaban, digamos, en ese tiempo, en esa dinastía, el territorio chino, de de las fuerzas extranjeras, ¿no? Entonces, miren que nosotros los seres humanos hemos estado por todo el mundo, ¿verdad? Hemos dejado nuestras huellas por todo el mundo. Eh, Esta es una edificación que todavía existe y que es bastante grande, bastante imponente, ¿no? Una muestra de la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de crear cosas, ¿no? De crearnos ese mundo humano, esas edificaciones, esas construcciones que fueron diseñadas por nosotros los humanos y fueron construidas por nosotros los seres humanos con un cierto objetivo. Nos hemos creado en este mundo humano, nos hemos creado pues un ambiente muy conveniente, ¿no? En las ciudades, estos asentamientos en donde las poblaciones humanas viven y interaccionan con otros humanos, estas ciudades, estas mega ciudades, son ambientes antropogénicos, ¿verdad? No son ambientes naturales. Pero como es un ambiente creado por el hombre, con sus edificios, con vías de comunicación, ¿verdad? Tanto la comunicación terrestre como aérea, etcétera, o las comunicaciones por vía teléfono, por vía internet, etcétera. Como no es un ambiente natural, hemos construido todo lo que necesitamos y obtenemos en este mismo lugar todo lo que necesitamos para la subsistencia diaria, ¿no? En estas grandes ciudades. También el humano es capaz de crear cosas muy interesantes, ¿no? Igual, siempre para su uso, para su beneficio, para su recreación. Entonces, mire, por ejemplo, un auto de alta gama, ¿verdad? Como este Lamborghini, estos bocetos de un Lamborghini que ustedes ven ahí, que es un auto que, bueno, a la mayoría nos gusta por su arquitectura, por su diseño, por su desempeño, sus colores, el funcionamiento del motor, su velocidad, tantas cosas. Pero este Lamborghini, que es un auto de alta gama, si ustedes se fijan, quien lo crea, primero tiene que hacer un diseño, plasma sus ideas en un papel, luego pasa a otra etapa en donde crea un modelo tridimensional de arcilla
y ahí empieza a moldear, digamos, las partes, cómo se vería de lado, por enfrente, por atrás, cómo me gustaría que se viera, cómo le gustaría a la gente que se viera, y toda una serie de procesos de construcción, ¿no? Diseño y construcción. De tal manera que al final, cuando se termina el diseño, los detalles y todo está bien planificado, se comienza a construir ese modelo y se obtiene algo como esto, o sea, una obra de arte, una obra de ingeniería, una máquina creada por el hombre capaz de alcanzar velocidades arriba de los 300 kilómetros por hora en pocos segundos, 3 4 segundos. Entonces es una máquina increíble, es una obra de ingeniería, la verdad, creada por el hombre. El mundo humano, nosotros los seres humanos también nos hemos creado un mundo de fantasías, un mundo imaginario, con máquinas voladoras, con robots que nos hacen, nos sirven, con superhéroes, con villanos, eh, para entretenernos, ¿no? Para pensar que podemos llegar más allá, para pensar que nuestra imaginación en realidad nos lleva a abrir brechas que con el tiempo se van consolidando en realidades, porque por ejemplo hace 100 años, esta imagen que les estoy mostrando ahorita de este personaje de Marvel, eh, este personaje si lo hubieran visto hace 100 años hubieran dicho, no, eso es imposible. Sin embargo, el día de hoy la tecnología, el intelecto, cómo hemos desarrollado nuestras capacidades de creación, y de cómo podemos con nuestras manos y nuestro cerebro construir herramientas, construir tantas cosas que nos facilitan la vida en todo sentido y que también hacen que nuestra mente fluya la imaginación y podemos entretenernos con este tipo de creaciones nuestras, ¿no? Porque esto es todo un mundo aparte, el entretenimiento, ¿no? Cómo el hombre ha creado el cine, el teatro, los cómics, etcétera, ¿no? Para entretenerse. Incluso hemos llegado a la luna, ¿verdad? Los seres humanos hemos llegado a la luna. Bueno, hay quien no cree, pero ya se imagina usted estar en la luna y ver esta imagen de la Tierra de fuera y entender que nosotros estamos limitados al espacio que abarca en el universo la Tierra. Nosotros, los seres humanos, estoy hablando de los seres humanos. Pero obviamente todas las demás formas de vida, que estamos restringidas a este globo, a esta nave espacial llamada planeta Tierra. Todo eso lo hemos hecho nosotros, ¿eh? Hemos logrado muchas cosas. Ahora, ¿nosotros cómo estamos construidos? Nosotros, los seres humanos, y todos los seres vivos del planeta. ¿Cómo estamos construidos? ¿Cómo funcionamos nosotros? ¿Nuestros cuerpos cómo funcionan? Esa es una pregunta válida, ya que estamos hablando de la vida, ¿verdad? Estamos hablando del fenómeno vida, estamos hablando de quiénes somos nosotros, los seres vivos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo convivimos con la Tierra, con otros seres vivos? O sea, eh, hemos visto cómo nosotros construimos cosas, los seres humanos, ¿verdad? Tenemos la capacidad de construir cosas. Pero ¿y a nosotros quién nos creó? ¿Y cómo nos creó? ¿Y cómo funcionamos? ¿Cómo estamos diseñados? Son preguntas muy válidas. Usted sabe que en el universo la energía es esa fuente de poder que hace posible que las cosas funcionen. Entonces la energía que fluye desde el universo hasta la Tierra, hasta los seres vivos del planeta, hasta los ecosistemas del planeta, es esa energía, es esa fuerza que permite la vida y que permite los procesos de la Tierra y todo lo que ocurre en ella, ¿no? Entonces, la energía es un factor importantísimo para entender quiénes somos, cómo funcionamos. Dentro de nuestro propio cuerpo, la energía es fundamental. Porque si pensamos, por ejemplo, en cómo funciona nuestro sistema
eh, nuestros sistemas orgánicos, empezando por el administrador de las funciones del cuerpo, que es el cerebro y el sistema nervioso. Pues vemos que incluso ahí, incluso dentro de nuestro cuerpo, la energía es fundamental para nuestra forma de vivir, para nuestro funcionamiento, cómo estamos creados, ¿no? Esa energía que fluye dentro de nuestro cuerpo permite que hagamos todo lo que somos, ¿no? Todo lo que hacemos como especie, ¿no? Igual para todas las especies de seres vivos en el planeta. Entonces, mire qué bonito aquí una ilustración interesante de las diferentes configuraciones estructurales de la vida. La vida se puede configurar estructuralmente como células individuales, organismos unicelulares muy pequeños que apenas y pueden percibirse solamente con microscopios, no pueden verse a simple vista. Los seres vivos se pueden configurar estructuralmente así, como vemos los árboles, las plantas, ¿verdad? Organismos vivos que crecen en un punto específico del planeta y que obtienen todo lo que necesitan del suelo y que a pesar de que no se trasladan de un lugar a otro, a pesar de eso, los árboles realizan funciones tan importantes como la de mantener la atmósfera, mantener toda la concentración de gases en la atmósfera que hace posible que todos los demás seres vivos podamos existir. O mire la configuración corporal, estructural de un ave tan imponente como el águila arpía, por ejemplo. Las aves, ¿verdad? Tan imponentes o tan bonitas en sus colores, cómo se desplazan, cómo vuelan, cómo aprovechan las corrientes del viento para desplazarse. O esta configuración estructural en un mamífero como este panda, por ejemplo, ¿verdad? Muy gracioso, lindo, homeotermo, ¿verdad? Mamífero, placentario y una serie de cosas más. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver ahora? Lo que queremos ver ahorita es entender cómo estamos construidos y cómo funcionamos. Resulta que todos sabemos que estamos construidos de células, ¿verdad? Ya hablamos de esto. Todos los seres vivos somos células, muchas. En gran medida, los organismos multicelulares, muchísimas células, millones, billones, trillones, u organismos unicelulares de una única célula. Esto es un corte transversal de una planta. Aquí se observan los tejidos, los diferentes tejidos que forman una planta. Recuerda que tejidos era una agrupación de células que cumplen una función. Entonces vea, por ejemplo, aquí en este corte transversal de una planta tenemos aquí estas células que están viendo ustedes aquí en azul arriba y abajo, estas pequeñas en los extremos. Esto es un tejido epidérmico, sería como la piel, digamos, de la planta. Luego tenemos en anaranjado otro tejido, un tejido de almacenamiento, un parénquima seguramente, un esclerénquima por ahí tiene que haber también. Vemos en color como verde o como azul, más brillante, tejido conductor, xilema, floema, y por ahí pareciera como que observamos estomas, ¿no? Unos poros que hay específicamente en las hojas de las plantas. Entonces, esto pareciera que es un corte transversal de una hoja, de una planta, pero mire que está construido a partir de células. Entonces, nosotros estamos construidos a partir de células. Y todas esas configuraciones que vimos antes, las aves, los mamíferos, los organismos unicelulares, el hombre mismo, todas las variedades o las variaciones en la forma, en la estructura de un ser vivo, es o se debe a una configuración diferente de células, o sea, cómo están organizadas esas células para formar ese cuerpo de ese organismo vivo. Pero, aquí es donde viene el pero, resulta que los seres humanos, igual que cualquier otro ser vivo, eh, nuestras células igual están construidas a partir de algo. Y ya sabemos qué son, ¿verdad? Moléculas. Y esas moléculas son o se construyen a partir de elementos naturales. Entonces nosotros, los seres vivos, realmente entonces somos un conjunto de
átomos de diferentes elementos naturales. Y aquí vemos que en el cuerpo de un ser humano, por cierto, y específicamente hablando, en el cuerpo de un ser humano encontramos que eh, hay unos ciertos elementos naturales que son más abundantes en el cuerpo. Por ejemplo, si observamos la imagen, vemos que aquí se habla de bioelementos primarios, o sea, bio, recuerde, es un prefijo que quiere decir vida. Los elementos naturales, ¿verdad? Eso quiere decir los elementos naturales que forman la vida, en este caso, un hombre, una persona, un ser humano. Y mire que los elementos primarios, elementos naturales primarios que forman un ser humano son oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Estos, digamos, son los que existen en mayor cantidad. Si usted se ve aquí en el cuerpo, en el cuerpo de un ser humano, estos elementos son los que se encuentran en mayor cantidad en cuanto a peso corporal. Mire, oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, por ahí también el fósforo, un poco del azufre, y esos serían considerados entonces elementos primarios, ¿verdad? Que se encuentran en mayor cantidad en nuestro cuerpo. Luego, vea que aquí en el cuadro se habla de bioelementos secundarios, o sea, siguen siendo importantes porque nos construyen, pero digamos están en una cantidad menor en cuanto a peso corporal. Y por ahí se mencionan, por ejemplo, al magnesio, al calcio, al sodio, al potasio y al cloro. Y si usted se fija más abajo en el cuadro, se dice que también hay oligoelementos. O sea, los oligoelementos también son denominados o son llamados elementos traza. Esto de elementos traza obedece a cuando usted, por ejemplo, le dicen dibújeme o hágame un trazo o tráceme una línea con un color, con un pincel en un papel. Entonces, si viene, agarra un pincel, lo remoja o le pone un poco de pintura y luego hace un brochazo, como nosotros decimos, ¿verdad? Eso es un trazo, así, una línea o una manchita así de tinta. ¿Qué quiere decir elemento trazo? Quiere decir que su cantidad es menor al 1% en el cuerpo. O sea que están presentes en el cuerpo, formando parte del cuerpo, parte de la estructura, pero en menos del 1% del peso total del cuerpo. ¿Quiénes son esos oligoelementos? Bueno, hierro, manganeso, cobre, zinc, flúor, yodo, boro, selenio, silicio, eh, vanadio, cromo, cobalto, mir, estaño, molibdeno. Entonces, esos son elementos traza. Esto se encuentra en los libros. O sea, no se preocupe. Esta parte de estar aquí en la diapositiva como resumen. Esto está en los libros que hemos estado manejando, en los libros de biología. Entonces, ¿qué es lo que busca entender esto uno con esta imagen? ¿Qué es lo que busca transmitir? Bueno, que nosotros los seres humanos, al igual que cualquier otro ser vivo, estamos formados de una configuración determinada, especial, de elementos naturales, de átomos. Y que en nuestro cuerpo hay elementos que son más abundantes que otros. Y unos que se encuentran en unas cantidades muy pequeñas. Esos oligoelementos o elementos traza. Entonces, también hay que destacar aquí que aquí se están viendo, aquí se está analizando la imagen en términos de elementos naturales individuales. Pero si hablamos de moléculas, vamos a entender o vamos a ver que el cuerpo nuestro está formado por unas cantidades bastante grandes de moléculas orgánicas, principalmente. O sea, que el cuerpo nuestro, el cuerpo de los seres vivos y del hombre, están formados, están construidos a partir de moléculas orgánicas principalmente. Y cuando hablamos de esas moléculas orgánicas nos referimos a los carbohidratos, que también son denominados o llamados hidratos de carbono, o los azúcares, ¿verdad? También estamos hablando de otra macromolécula orgánica que es los lípidos y las grasas. Luego también, formando parte estructural del cuerpo, ¿no? Construyendo el cuerpo de un ser vivo, están también las proteínas. De hecho, las proteínas son
las moléculas orgánicas que se encuentran en mayor número construyendo el cuerpo de un ser vivo. Lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir entendiendo a medida que hablemos del tema. Y también hay una molécula orgánica que está presente en los seres vivos que es fundamental y que es única de la vida, y es los ácidos nucleicos, ¿verdad? También son macromoléculas orgánicas importantes para la vida porque realmente es ahí, es en los ácidos nucleicos en donde encontramos la información codificada de cada especie, ¿verdad? Es como el disco duro, donde están todos los datos, todos los detalles de cómo se construye, todas las instrucciones de cómo se construye el cuerpo de ese ser vivo. Ese es el ADN y el ARN, los ácidos nucleicos. Entonces, fíjense que hemos dicho que nuestro cuerpo, el cuerpo de los seres vivos, está formado de elementos naturales, por supuesto, en unas ciertas proporciones, y estos átomos no se encuentran necesariamente de forma individual o separada en el cuerpo, sino que están formando moléculas. Nuestro cuerpo está formado de moléculas. Y esas moléculas principalmente son los carbohidratos, los lípidos y las grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Eso se llaman macromoléculas orgánicas o biomoléculas, ¿verdad? Biomoléculas orgánicas, así también se pueden encontrar en los libros. Aparte de eso, otra molécula no orgánica, pero muy importante también en la construcción del cuerpo de los seres vivos, es el agua. El agua es una molécula inorgánica, no es orgánica. El término orgánico, inorgánico, se refiere a si la molécula contiene en su estructura átomos de carbono. Entonces, todas las moléculas orgánicas poseen en su estructura molecular átomos de carbono y todas las moléculas inorgánicas no poseen carbono en su estructura. El agua es una molécula inorgánica simple, sin embargo, forma parte muy importante del cuerpo de los seres vivos. Entonces, veremos algo bien importante también, y es que hay que considerar esto, y es que esos elementos naturales que nos forman, que forman nuestro cuerpo, nuestra estructura, forman esas moléculas gracias a la energía que hay disponible en el ambiente. Habíamos dicho que la energía es fundamental para la vida, claro. Eh, y en parte es porque nuestras moléculas que forman nuestro cuerpo están unidas por energía. Sin esa energía, nosotros no existiríamos, porque no podrían formarse esas agrupaciones de moléculas, no podrían formarse las células y por lo tanto nosotros no podríamos existir. Entonces mire cómo la energía es fundamental. Ahora, los átomos se unen unos con otros. Ya habíamos mencionado el tema de que, bueno, tantos átomos de tantos elementos que hay se unen unos con otros, no solamente átomos de del mismo elemento, como por ejemplo, como es el caso del oxígeno molecular, que la fórmula es O2. El O2 es oxígeno molecular, es el oxígeno que usted y yo respiramos, y que cualquier otro ser vivo del planeta que necesita oxígeno para vivir, respira del aire o del agua, cuando el oxígeno está disuelto en el agua, en el caso de los organismos que viven en el agua. Entonces, ese oxígeno molecular es una molécula sencilla formada de átomos del mismo elemento, oxígeno. Dos átomos de oxígeno unidos por un enlace, por un enlace. Ese enlace es energía. Lo que se ve aquí en puntitos, ¿verdad? Este es un diagrama de esferas que forman una molécula y esta es otra molécula. Entonces, fíjese que aquí en los puntitos lo que quieren significar acá es la unión, es ese enlace químico, esa energía química que hace posible que los átomos se unan y forman una molécula. Usted sabe que se pueden unir átomos de diferentes elementos, formando moléculas muy distintas. ¿Verdad? La gama de moléculas que existe en nuestro planeta y en nuestro universo es increíblemente infinita. Bueno, voy a poner un ejemplo muy interesante del comportamiento de los átomos.
Los átomos no se andan uniendo a cualquier otro por azar o porque simplemente estén presentes esos otros átomos ahí. No, hay un comportamiento de los átomos. Mire que nosotros estamos acostumbrados a creer que los seres vivos tenemos un comportamiento, pero la materia inerte no tiene comportamientos. Eso es casi cierto, o casi al 100% cierto. Pero cuando estudiamos mejor la naturaleza y los fenómenos que ocurren en ella, nos damos cuenta que hasta las moléculas químicas, de una u otra manera, están programadas para funcionar y para interactuar con otras moléculas. O lo mismo los átomos están programados para interactuar con otros átomos del mismo elemento o de elementos diferentes. Ponemos un ejemplo aquí interesante de cómo se comportan los átomos para formar moléculas. Un átomo de sodio, del elemento sodio, y un átomo del elemento cloro. Mire qué cosa más interesante la que va a pasar aquí. El sodio es un elemento importante en nuestro cuerpo porque pues facilita el funcionamiento de muchos tejidos y de muchos órganos en nuestro cuerpo. Pero lo interesante aquí a nivel químico es que el sodio, por ejemplo, lo utilizamos mucho los seres humanos en la sal, ¿verdad? En la sal de mesa, la sal que utilizamos para cocinar, para darle ese toque a la comida que nos hace más interesante la comida. Pues mire que el sodio, que es parte de la sal que comemos, que usamos para comer, si usted se fija en estos elementos que tiene aquí, usted sabe que los átomos están formados de algunas partículas interesantes. En el núcleo hay partículas que no tienen carga eléctrica y se llaman neutrones. Y también hay otras partículas con carga eléctrica positiva o una carga parcial positiva llamados protones. Y que tanto neutrones como protones forman el núcleo de un átomo. El neutrón no tiene carga eléctrica y el protón tiene una carga eléctrica parcialmente positiva. Y vemos que también en esa estructura, en esa configuración estructural de los átomos, vemos que alrededor del núcleo de los átomos giran unas partículas casi que 100 veces más chiquitas que los neutrones y los protones, con una carga parcialmente negativa, eléctrica negativa, a los que llamamos electrones, y que esos electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas que no son necesariamente circulares, ¿verdad? Como aparecen aquí, sino que son más como elípticas, ¿verdad? O sea que los electrones siempre están girando alrededor del núcleo de un, eh, de un átomo. Eso, que los electrones giren, esto es en amarillo, ¿verdad? Serían los electrones, que los electrones giren alrededor del núcleo crea una cierta energía que mantiene la estructura de ese átomo. O sea, ¿por qué no se desbaratan los átomos? ¿Por qué no se destruyen y dejan escapar la energía que poseen? No, porque están construidos de esa manera. Están construidos de tal manera que se crea una estabilidad en la estructura del átomo por la cantidad de protones que hay en el núcleo, cantidad de neutrones que hay en el núcleo, y también por la cantidad de electrones y la fuerza que generan que giran alrededor de ese núcleo. Todos esos elementos hacen posible que esos átomos permanezcan unidos y siempre están así. Entonces, mire, cuente cuántos electrones tiene el sodio. Bueno, tiene, a ver, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí son 10. Sin embargo, estas órbitas tienen unos nombres. Y generalmente, y esto es algo importante que debemos de saber, los átomos hacen uniones o se unen con otros siempre o a través de los electrones que están en su última capa de energía o en su último orbital de energía. A ese último orbital de energía se le denomina eh, este, capa de valencia, ¿verdad? Y a esos electrones que se encuentran en ese último nivel, cuando digo último nivel, me estoy hablando del nivel más alejado del núcleo en donde hay electrones en ese átomo. Eso se llama capa de valencia y a los electrones que están en esa capa se les llama electrones de valencia.
Y esos son los electrones que se necesitan para unirse con otros átomos. Son los electrones de valencia los que hacen la magia de facilitar la unión para formar un enlace químico. Entonces, en este ejemplo del cloro y del sodio, me voy a ir un poquito más adelante. Voy a mover a esto que tengo acá del libro. Vamos a ver. Este es el libro de Audesirc, el libro de Lobo, en el capítulo 2, en donde está el tema de átomos, moléculas y vida. Capítulo 2, vamos a ver algo interesante sobre la estructura de los átomos. Mire, los elementos también nos habla, importante, los elementos comunes que hay formando parte del cuerpo de los seres vivos, la estructura del cuerpo de los seres vivos. Y luego nos está hablando precisamente de esa estructura de los átomos que hace posible que se formen moléculas y se construya el cuerpo de los seres vivos. Entonces, por acá creo que está el ejemplo que quiero mostrar. Aquí está, de el sodio, el átomo de sodio con el átomo de cloro. Y vean que por acá está el átomo de sodio, por aquí está el átomo de cloro. Lo que quiero que se fijen es que obviamente los elementos naturales son diferentes en cuanto al número de protones, neutrones y electrones que contienen sus átomos. Claro, eso los hace diferentes químicamente hablando y en sus propiedades químicas y físicas. En el sodio, el último nivel de energía del sodio solo tiene un electrón de valencia, solo uno. Y en cambio, el cloro, aquí en su último nivel de energía, en su nivel de valencia, cuente cuántos hay. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La teoría química nos dice que para que un átomo haga un enlace con otro, comúnmente comparte, cede electrones de valencia, pero tratando de que sus cargas estén como neutralizadas al momento de hacer un enlace. Y al compartir o ceder electrones de valencia, se pueden formar esos enlaces que algunas veces son enlaces muy fuertes, difíciles de separar, y en otros casos son enlaces un poco más débiles, fáciles de separar o de quebrar. Eso es importante porque más adelante vamos a hablar del metabolismo, como el metabolismo celular, como usted cuando come, digiere, rompe, quiebra esos enlaces químicos, los quiebra por una serie de procesos químicos del metabolismo, y cómo es más fácil romper algunas moléculas que otras. Pero aquí lo que quiero que vean es que yo les preguntaría a ustedes, esto hay que estudiar un poquito más la química, pero para que el sodio se pueda unir al cloro y formar cloruro de sodio, la sal común, van a tener que compartir o cederse electrones de valencia. Ahora, la pregunta del millón aquí es, resulta que para formar un enlace estable entre sodio y cloro, se necesita que haya en la última capa o en el último nivel de energía o en el nivel de valencia, tanto del sodio como del cloro, se necesita que hayan 8 electrones de valencia. Casi siempre muchas moléculas buscan compartir o tener juntas esos átomos para formar esa molécula, tener 8 electrones de valencia en su última capa. Entonces aquí la pregunta del millón es, ¿qué sería más fácil? ¿Que el sodio donara o cediera su único electrón de valencia al cloro para poder hacer el enlace, o que el cloro cediera sus 7 electrones de valencia al sodio para poder formar el enlace? Obviamente que lo más fácil es que el único electrón de valencia del sodio sea cedido porque solo es uno. Energéticamente hablando,
es más fácil ceder 1 a ceder 7. No sería energéticamente rentable que un átomo donara 7 electrones para formar un enlace químico, pudiendo el otro ceder 1 nada más. 1 es mucho más fácil y desde el punto de vista energético también es más ahorrativo, es más lógico. Entonces, cuando eso ocurre, cuando el sodio cede, digamos, su electrón, su único electrón de valencia, para formar el enlace. Cuando se forma el enlace, entonces ahora ambos átomos se unen por su nivel de energía, su último nivel de energía, el nivel de valencia, y en ese nivel de valencia ahora hay 8 electrones, lo cual hace un enlace bien estable hasta cierto punto. Ese enlace se llama enlace iónico. Entonces vamos a ver que para poder formar moléculas y para poder construir a partir de esas moléculas el cuerpo de un ser vivo, se tienen que formar estos tipos de enlaces químicos que están acá, que ustedes lo van a estudiar, lo van a repasar, ¿verdad? Se pueden formar o se tienen que formar entre diferentes átomos enlaces iónicos, que como dice acá, este es un enlace en donde se transfiere un electrón, ¿verdad? Lo que acaba de pasar con el sodio y el cloro. Se transfiere o se pasa o se cede o se dona un electrón para poder realizar el enlace. ¿Quién lo dona? Uno de los átomos. Entonces se transfiere un electrón, esto crea iones positivos y negativos que se atraen uno al otro, como cuando usted usa dos imanes, ¿verdad? Y los usa en las caras correctas, en donde las cargas eléctricas se atraen. El ejemplo claro ocurre con la formación, como dice acá, de sal de mesa, cloruro de sodio, formado por un enlace iónico entre el sodio, que cede, que dona su único electrón de valencia, al cloro para formar un enlace iónico. Por ahí también, para formar estas moléculas importantes para la vida, para construir el cuerpo de los seres vivos, también están los enlaces covalentes, que son muy, muy, muy abundantes en nuestras moléculas. Y en el enlace covalente hay una característica importante. En los enlaces covalentes se comparten los electrones, no se ceden, no se donan, sino que se comparten. Dentro de los enlaces covalentes hay enlaces de tipo no polar, en donde los electrones se comparten por igual. Un ejemplo de esto ocurre en los átomos de oxígeno que habíamos mencionado, en donde esos electrones se comparten por igual para formar una molécula de oxígeno molecular, que es el oxígeno que nosotros respiramos del aire o que los organismos marinos o acuáticos respiran del agua porque está disuelto en esa agua. Pero también hay enlaces covalentes polares. En los enlaces covalentes polares, los átomos se comparten de forma desigual. Y eso ocurre, por ejemplo, en el caso del agua. Y comúnmente se le llama polares porque en esa molécula que se forma por ese tipo de enlace covalente, hay un polo o una región o una cara de la molécula que tiene una carga parcial positiva y otra cara de la molécula o la otra parte, la parte contraria de la molécula que tiene una carga parcial negativa más bien. Por eso se forman polos energéticos o polos con carga distinta. Pero también un enlace químico común en las moléculas que forman nuestro cuerpo, los cuerpos de los seres vivos, es el enlace de hidrógeno, que también se le conoce como puente de hidrógeno. Y como su nombre lo indica, es un enlace que se forma entre un átomo de hidrógeno que tiene una carga parcialmente positiva y que éste se une de forma polar con un átomo que tenga una carga contraria, una carga negativa. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el nitrógeno, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo cómo el nitrógeno se une a diferentes átomos, como el hidrógeno, para formar unos enlaces llamados puentes de hidrógeno, que la teoría dice que son enlaces muy débiles. En realidad no lo son. Ya vamos a ver por qué. Entonces, estos tipos de enlaces son importantes en la formación de moléculas
para construir el cuerpo de los seres vivos, ¿verdad? Una vez más, enlaces iónicos, en los que se ceden, se donan electrones, un enlace covalente, que puede ser no polar o polar, en donde la característica principal del enlace es que los electrones de valencia se comparten entre átomos y se forman, por lo tanto, enlaces más fuertes, y los enlaces de hidrógeno o los puentes de hidrógeno, que son eh, teóricamente débiles si hablamos de moléculas pequeñas, pero que son muy fuertes estos enlaces de hidrógeno si hablamos de moléculas más grandes. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esas diferencias atómicas y moleculares en cuanto a la energía? Pues ustedes ven aquí un terrón de sal magnificado de una manera muy grande, y resulta que ese terrón de sal que usted está viendo aquí en la imagen, en la foto, es el resultado de átomos de cloro y átomos de sodio que se han unido por un enlace iónico para formar esta estructura, esta molécula de cloruro sódico, que es una molécula que ustedes se fijan aquí, este terrón se mira sólido, ¿no? Se mira fuerte, porque claro, está construido a partir de estructuras que están unidas bastante fuerte, y que de alguna manera en algún momento, por un cambio químico, por supuesto, se van a deshacer. Esto quiero dejarlo bien claro. Fíjense, miren, estas moléculas que se forman, este caso en particular, la sal de mesa que estoy mostrando en este momento, la sal no es parte de nuestra estructura corporal, es decir, la sal no forma su estructura, su esqueleto molecular, no. La sal es utilizada por el cuerpo, por el metabolismo celular de los seres vivos, de diferentes formas. Es metabolizada esa molécula. Pero todas las demás moléculas de las que vamos a hablar ahora, las moléculas orgánicas, esas sí están construyendo su cuerpo, estructuralmente hablando. Esos son los bloques que construyen su casa, su cuerpo. Miren que también en los libros, como les había mencionado, aquí en el capítulo 2 del libro de Audesir, dice, están los patrones de enlace de los átomos comunes en las moléculas biológicas. Aquí se habla de relaciones en cuanto a los átomos de diferentes elementos para formar las moléculas orgánicas. Más adelante se muestran unas imágenes interesantes de cómo esas moléculas se unen. Por ejemplo, cómo estas moléculas de agua, H2O, mire usted aquí, están unidas por y enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno. Eso quiere decir que el agua que usamos para cocinar, para beber, el agua del mar, el agua de una piscina, de un río, esas moléculas de agua están unidas por enlaces de hidrógeno. Estos puntitos rojos que se ven aquí. Y mire, como les decía, mire que las moléculas a veces tienen polos, ¿verdad? Por aquí el agua, por ejemplo, tiene una parte en el lado del oxígeno, del átomo de oxígeno, tiene una carga negativa, pero del lado de los hidrógenos tiene una carga positiva. Entonces, esas diferencias de polaridad eh, muchas veces son las que facilitan que esas moléculas se unan para formar estructuras mayores, más grandes. En cuanto al agua, que es una molécula bien incomprendida, vamos a decir lo siguiente, y esto es bien importante, por aquí está también en el capítulo, y usted aquí lo puede leer. Pero fíjense que vamos a hablar con mucho detalle, eh, perdón, vamos a hablar con mucho detalle de las moléculas orgánicas, pero ahora me voy a centrar en este momento en particular de esa molécula inorgánica fundamental para la vida, que es el agua. El agua es una molécula polar, en primer lugar. Es polar. Y cuando digo que es polar, me refiero a que forma estos dos polos. Del lado de los hidrógenos, forma un polo positivo, y del lado del oxígeno, forma un polo negativo. Aquí se muestra cómo algunas veces el agua se une químicamente con otras moléculas
formando enlaces de hidrógeno. Esta molécula de amonio que está aquí, NH3, que usted puede ver acá, está unida a una molécula de agua a través de un puente de hidrógeno. O sea, siempre que hablemos de puentes de hidrógeno, lo vamos a representar así como en puntos. Recuerde que el puente de hidrógeno es la unión entre átomos de hidrógeno con otros átomos que tienen una carga negativa. El nitrógeno en este caso sería, en esta molécula de amonio, la que tiene una carga parcialmente negativa. Entonces, así se van uniendo las moléculas. El agua tiene una serie de particularidades en cuanto a su forma de unión, ya sea con otras moléculas de agua o con moléculas diferentes. En el ADN, por ejemplo, en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico que hay en el núcleo de cada ser vivo en el planeta, el agua tiende a unirse con otras moléculas que forman ese ADN con puentes de hidrógeno. Y aquí está una representación del ADN y en verde, en esos puntos verdes, están los puentes de hidrógeno que están uniendo diferentes moléculas con hidrógeno en el ADN. El ADN, cuando usted lo busca en una imagen, pues mira que se fija que es una molécula bastante grande, que es una molécula formada por dos hélices que se doblan una sobre la otra, ¿verdad? Por eso se le llama doble hélice a la molécula de ADN. Y si hacemos un acercamiento a esta intrincada estructura del ADN, si hacemos un acercamiento a esta parte de medio, este cuadro que está aquí, eso lo que quiere ejemplificar, lo que se vería es esto, unos componentes que tienen nitrógeno en el ADN junto con otros que tienen hidrógeno, se unen para formar esa doble hélice, se unen a través de estos enlaces de hidrógeno. Entonces aquí es donde yo quería mencionar que los enlaces de hidrógeno, a pesar de que pueden ser débiles, se pueden romper fácilmente en una molécula pequeña o en moléculas pequeñas en tamaño, ¿verdad? No es el caso cuando se forman puentes de hidrógeno en moléculas grandes, como el ADN. Es difícil de romper. No es tan débil en enlace como se podría pensar. Vamos a ir entendiendo esto cuando hablemos de la digestión, ¿verdad? Cómo el cuerpo digiere la comida. Ahí vamos a ir entendiendo esto de la fortaleza que tiene un enlace, que es difícil de romper, que es fácil de romper, y cómo se rompe, ¿verdad? Pero básicamente en el ADN tengamos en cuenta que las bases nitrogenadas, los compuestos que tienen nitrógeno, junto con las moléculas de agua que forman parte de la misma estructura, están unidas por el puente de hidrógeno y que eso hace más bien que la molécula sea muy, muy fuerte. Hablemos del agua rápidamente. El agua tiene unas propiedades bien interesantes, muy, muy interesantes. De hecho, tiene 4 propiedades que la hacen única, una molécula única en el universo. Entonces, como vamos a repasar ligeramente la estructura molecular del agua, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno tiene una carga parcialmente negativa y los átomos de hidrógeno tienen una carga parcialmente positiva. Esto hace que la molécula tenga 2 polos, un polo negativo y un polo positivo. Por eso se llama una molécula polar y comúnmente se le llama en los libros molécula dipolar, o sea, que forma 2 polos. Una de las principales, digamos, propiedades del agua es la cohesión. La cohesión, dicho de manera muy simple, usted lo repasa después, es esa capacidad que tienen las moléculas de agua de unirse, de permanecer juntas, una con otra, a través de puentes de hidrógeno. Entonces, ¿cómo se entiende esta propiedad de la cohesión del agua? Se entiende de la siguiente manera. Miren, en esta imagen. Usted lo que está viendo aquí es una ola que viene con muchísima fuerza del mar, movida por el viento, movida por la rotación de la Tierra, etcétera, con una gran fuerza. Cuando llega a la costa, esta ola, digamos, si se encuentra con un obstáculo como las rocas en la costa o como un rompeolas, lo que va a hacer es eso, se rompe, por la velocidad que trae, rompe la ola. Entonces, el agua, en ese momento que
se rompe la ola porque pega literalmente en esas rocas o pega en esa estructura llamada rompeolas, se separan, se rompen un montón de puentes de hidrógeno y entonces las moléculas de agua se separan. Pero ¿qué ocurre cuando el agua vuelve a caer? La ola se vuelve a formar y se retira. Pero aquí lo interesante es que la ola se volvió a formar, se rompió al chocar con las rocas o al chocar contra el rompeolas, pero al final siempre se terminan de volver a formar los puentes de hidrógeno y la estructura de la ola, el agua, las moléculas que estaban unidas formándola, se vuelven a unir. Eso se llama cohesión, capacidad que tiene el agua de permanecer juntas. Las moléculas de agua permanecen juntas. Así se mira una representación del agua líquida, si la pudiéramos representar así en esferas y con estas líneas punteadas que serían los puentes de hidrógeno. Entonces, aquí lo que se puede ver es que hay un montón de moléculas de agua unidas por puentes de hidrógeno. Cuando la ola rompe, lo que les mencionaba, lo que se rompe es este enlace, se quiebra. Entonces se separan las moléculas, pero luego se vuelven a formar y se vuelven a unir las moléculas. Eso se llama cohesión del agua. Esta es la configuración del agua sólida, cuando el agua está formando hielo, está en estado sólido. Entonces mire que también las moléculas están unidas por puentes de hidrógeno, pero lo interesante es que si usted se fija, la configuración, o sea, la forma en la que está estructurada la unión es diferente en el agua líquida que en el agua sólida. Mire que en el agua sólida forman como unas estructuras con 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras, ¿verdad? Mire que se forman como unos hexágonos. Recuerde esto en cuanto a la fortaleza que tiene esa estructura. El hielo es difícil de romper, el hielo es difícil de macerar, porque es bien fuerte. Tiene una cohesión muy, muy fuerte el hielo. Quiere decir que sus átomos, las moléculas, perdón, de agua que forman ese hielo, están unidas de una manera intrincadamente fuerte. Y mucho tiene que ver esta forma tridimensional en la que se unen. Otra característica u otra propiedad importante del agua es la adhesión. Es la capacidad que tiene el agua para unirse a diferentes superficies. Esto parece un chiste, pero cuando se une el agua a otras moléculas o a superficies distintas, el agua moja esa superficie. Por ejemplo, cuando usted sale en una lluvia, usted está seco mientras no se moje, pero cuando sale, se moja. ¿Qué quiere decir eso? El agua cae sobre usted, cae sobre su ropa, sobre su pelo, sobre su piel y permanece unida o se adhiere a esa superficie, a su piel, a su pelo, a la ropa. Eso es adhesión. Es la capacidad que tiene el agua de unirse molecularmente a otras moléculas, a otras superficies, a otras estructuras. La otra propiedad se llama tensión superficial. Este es más difícil, digamos, de conceptualizar, pero se puede entender viendo las imágenes. Digamos que usted tiene un vaso con agua, hasta el ras, ¿verdad? Llenito el vaso con agua. Si usted tiene cuidado y usa un clip metálico, por ejemplo, si usted tiene cuidado al colocar el clip sobre la superficie del agua, usted se va a dar cuenta que el clip no se hunde cuando lo coloca con suavidad y con cuidado. ¿Por qué no se hunde? Porque aquí arriba, en la superficie del agua, se crea una tensión superficial. ¿Qué es esa tensión superficial? Aquí en esta imagen lo vamos a entender mejor. Mire las dos capas en diferente color, en este aqua y en este azul. En azul se ejemplifica moléculas de agua que están formando una tensión superficial y en aqua se ven moléculas de agua que no están formando esa tensión superficial. ¿Qué es lo que indican las flechas? Indican la dirección de las fuerzas. En la columna de agua, o sea, en toda la columna de agua dentro del vaso, las moléculas están unidas de una cierta manera, como habíamos mencionado antes, ¿verdad? En aquella configuración, agua líquida, así están unidas. Entonces, la fuerza que ejerce una molécula sobre otra hace que
digamos, haya una cierta uniformidad en la manera como se unen esas moléculas. Sin embargo, aquí hay que considerar algo. Aquí en la superficie, la gravedad está haciendo presión hacia abajo. Acuérdese que la gravedad es una fuerza que ejerce presión o que empuja un cuerpo hacia el centro de la Tierra. Esa es la gravedad. Entonces, aquí hay una presión ejercida, aquí en la superficie hay una presión ejercida por la gravedad. Entonces, una fuerza que no vemos, pero que nos está empujando hacia abajo. Y por otro lado, el peso de las moléculas de agua que hay aquí en la columna de agua está empujando o está ejerciendo una cierta presión sobre las moléculas de agua que hay en la superficie. Y eso es precisamente lo que crea la tensión superficial. La fuerza de empuje de las moléculas de agua hacia arriba y la fuerza de empuje de la gravedad hacia abajo. Entonces, en el medio se crea una cierta tensión en la superficie del agua, suficiente para que, por ejemplo, ciertos organismos vivos del planeta puedan literalmente correr o caminar sobre el agua sin hundirse. Y eso es así. Claro, esos seres vivos aprovechan esa propiedad del agua, la utilizan, la usan a su favor, pero también porque esos organismos vivos están diseñados, digamos, para poder aprovechar esa característica del agua. No todos los seres vivos podemos aprovechar la tensión superficial. De alguna u otra manera, nosotros cuando flotamos en una piscina o flotamos en el agua, la estamos aprovechando. Pero es más fácil para un organismo muy grande, como un ser humano grande, a diferencia de un charancaco como este, o de un basilisco como este que está viendo acá, que es mucho más pequeño que el cuerpo de un ser humano. Es más fácil para un animal más pequeño o para un organismo más pequeño, incluso un insecto, es más fácil aprovechar la tensión, no romper la tensión superficial del agua, por la distribución de su peso, por la forma de su cuerpo, por el tamaño de su cuerpo, es más fácil. Un organismo más grande puede aprovechar la tensión superficial, sí, y por eso flota en el agua, pero es más fácil que la rompa, es más fácil que rompa esa tensión, un organismo más grande o un objeto más grande. Entonces, eso se llama tensión superficial. Y la última, aunque no está aquí, es una propiedad del agua se llama capilaridad, que es la capacidad que tiene el agua de ascender o de subir por tuberías o por estructuras cilíndricas muy, muy delgaditas en contra de la fuerza de gravedad. Entonces quiero que repasen el día de hoy, que repasen estas características propias del agua que hacen que sea una molécula sumamente interesante e importante y que luego nos va a ayudar a entender por qué esa molécula es fundamental para la vida. Entonces, recuerden cohesión, adhesión, tensión superficial y capilaridad. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí. Vamos a continuar el día miércoles. Ahora, quiero que se fijen que yo aquí estaba mostrando el capítulo del libro de Audesirc que habla sobre los átomos y las moléculas que son importantes en la vida. Este es el capítulo 2. Aquí está, en el libro de Audesirc, átomos, moléculas y vida, capítulo 2. Pero si usted se va al libro de Solomon, usted también puede ver esos mismos temas en el capítulo 12, cuyo tema es o cuyo título es La química de la vida, compuestos orgánicos, aunque también se habla del agua, que es inorgánico, pero principalmente se habla de los orgánicos. También lo puede ver aquí en el capítulo 12. Entonces, de aquí al miércoles debe de cubrir usted el contenido de estos capítulos hasta el tema de agua, del agua, ¿no? Los átomos, cómo se unen, los enlaces, los tipos de enlace, y esto también de estas pequeñas moléculas que se forman, que se llaman grupos funcionales, que después lo vamos a ver, para después entrar al tema de moléculas orgánicas ya, el miércoles. Carbohidratos, lípidos, grasas, proteínas y ácidos nucleicos. Pero claro, usted tiene que ir adelantando, es decir, puede ir leyendo de carbohidratos ya, de lípidos, de grasas, de proteínas y de ácidos nucleicos, hágalo. Aquí están los capítulos, ¿verdad? Para que lo pueda hacer. Bueno, entonces, como ya son las 12, terminamos ahí. Recuerda, mañana, aquí tengo el calendario, miren,
calendario, programación de biología. Aquí dice asignación de 1 punto por cada docente, martes 28, que es mañana. Entonces, mañana va a aparecer a la hora de clase, le va a aparecer a usted en el aula una asignación que cuesta 1%, que la tiene que realizar mañana, a la hora de clase. Hora de clase. Y anuncio que aquellas personas, aunque ya lo dije por el chat, pero anuncio que aquellas personas que no lograron hacer el acumulativo número 1, que es este, que es un cuestionario sobre reinos de la naturaleza, que cuesta 2%, lo puede hacer también mañana. Mañana va a estar habilitado también a la hora de clase. O sea que mañana puede hacer 2. La asignación de 1 punto, que es bastante sencilla, y el que no la hizo puede contestar el cuestionario de reinos mañana a la hora de clase, mañana martes 28. Y el jueves, pues el jueves hay siempre, recuerde que los jueves son días para poder realizar actividades acumulativas nuevas. O sea, también el jueves hay una actividad acumulativa. Bueno, de momento entonces es todo. Si no hay preguntas, terminamos ahí. Buen provecho. Y nos veríamos hasta el miércoles, pero mañana recuerden su actividad a la hora de clase en el aula. Gracias, Lick. Buenas tardes. Buen provecho, buenas tardes. Gracias, licenciado. Por nada.